Para comentar sobre este tema, quiero saludar a Grace Jiménez. Ella es analista, es consultora política, estratega electoral y columnista del portal informativo Ecuador en Vivo. Grace, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas tardes, querida Idaño. Un abrazo para todo nuestro querido hermano de Colombia. Un fuerte abrazo desde el Ecuador. Gracias por este importante espacio. A ver, Grace, ¿cuál es el temor frente a la figura del estado de excepción? A ver, yo creo que es importantísimo y todo el mundo conoce, la geopolítica conoce, de que hoy el Ecuador vive una de las crisis más duras en materia de violencia, pero también una crisis de partidos y una crisis de institucionalidad debido a lo que pasó con la vicepresidenta Verónica Abad y obviamente todos los atentados ante la democracia y ante la Constitución que se ha dado por parte de este gobierno. No lo digo yo, lo ha dicho varias veces la Corte Constitucional, pero además otras instituciones que velan y que garantizan la democracia en el Ecuador. Si bien es cierto, la Corte Constitucional con este dictamen pone en orden un poco más a las decisiones tomadas por el Ejecutivo, pero además hace un llamado de atención. Si usted lee el dictamen, parte de un sentido común que dice es necesario que el tema de la violencia sea vista desde dos espacios, desde lo estructural y desde la violencia sistemática con la que el Ecuador ha venido viviendo en los últimos años, pero además también es necesario respetar y garantizar la Constitución y que se pueda resolver el tema de la inseguridad a través de los mecanismos, acciones afirmativas, pero sobre todo a través de la ley, ¿no? Si bien es cierto, ellos plantean que los estados de excepción y declarar al crimen organizado como terrorista no soluciona la grave crisis que tenemos, pone sobre la mesa una alerta importante a que el Ejecutivo cumpla y garantice las leyes, pero sobre todo cambie la estrategia de seguridad que se está dando en el Ecuador. Claro. Ahora, Grace, cuando vemos lo ocurrido en Guayaquil, por ejemplo, con el enfrentamiento entre bandas que dejó 22 víctimas, uno se pregunta, en este momento tan crítico, ¿no es importante el estado de excepción? Lamentablemente, no solo de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores, cuando se han lanzado los estados de excepción, no han dado una solución directa a lo que está viviendo el Ecuador, porque no solo es la delincuencia común, es el crimen organizado, es la inserción de la violencia dentro del sistema de rehabilitación social, pero sobre todo la violencia estructural que se está dando y los daños colaterales que se está dando a niños y a niñas. Y a eso suma la ola de violencia, la ola migratoria que producto de la violencia también se ha exacerbado en el Ecuador. Los estados de excepción son normativas que permiten poner en alerta a ciertos territorios, salvo, como establece el decreto, la troncal y los centros de privación de libertad, que obviamente mantendrán otro método, otra fórmula, otra estrategia y hoja de ruta para tratar de prevenir y de erradicar la violencia dentro de estos territorios. Los estados de excepción han sido netamente documentos firmados que no ha logrado bajar la inseguridad. En casos de Esmeraldas, por ejemplo, ha vivido en estado de excepción el último año. Sin embargo, eso no ha garantizado que se eviten las muertes violentas, no ha garantizado que deje las vacunas a los centros comerciales, ha bajado de una manera exorbitante el acceso a los servicios básicos, pero sobre todo el acceso a la educación a niños, niñas y adolescentes, que hoy son carne de cañón para los GDOs en el país y obviamente en Latinoamérica. A nivel de la población, por ejemplo, ¿cómo se toma esto del estado de excepción? Y se lo pregunto porque, por ejemplo, hay países como El Salvador, donde el estado de excepción pues, parece haber llegado para quedarse, ya creo que va a tener 3 años o algo por el estilo, pero la mayor parte de la población está de acuerdo con este porque vivían que nadie salía a la calle más o menos, entre lo que uno lee y se informa. Por eso le pregunto, ¿la población cómo lo acoge o lo rechaza? ¿O cuál es el impacto dentro de la sociedad del Ecuador? Y Dania, 2 temas claves que hoy está viviendo el Ecuador. Lo primero, la violencia sistemática y estructural que estamos viviendo desde los jóvenes, los niños, las niñas, las mujeres en el Ecuador.
Y lo segundo, la realidad del Ecuador frente a la multicrisis económica, social, política, institucional que estamos viviendo. Es la primera vez en la historia del Ecuador donde 7 de cada 10 ecuatorianos ven a la inseguridad como el principal problema y no a lo económico. Y evidentemente en un país tan pequeño como el Ecuador, sin seguridad no hay economía. Los estados de excepción son medidas afirmativas o acciones afirmativas importantes que son como un motor para garantizar que ciertos territorios sean reducidos la violencia. Sin embargo, no lo es todo. La inseguridad no se resuelve con un estado de excepción, se resuelve con una estrategia integral desde lo social, desde la justicia restaurativa, pero sobre todo desde del ataque directo al crimen organizado. Pero esto no lo puede hacer mediante la ley, esto se lo hace mediante medidas que sean ya directas hacia estos más de 27 grupos que existen en el Ecuador, pero sobre todo atacando la falta de educación, la falta de integridad de productos sociales en territorios olvidados históricamente por los gobiernos nacionales de este y obviamente los anteriores, pero además por la falta de una hoja de ruta hacia la Policía Nacional y hacia el Ejército como tal. Porque si usted recordará, Idania, también ha existido corrupción dentro de estas instituciones. Esta comisión, que lo ha establecido la Corte Constitucional, va a estar conformada por la policía, por las fuerzas, por el Ejército, pero como tal, tendrían que buscar una estrategia que brinde, más allá de la normativa legal, una acción directa a la frontera norte, a la frontera sur, al tema de la droga, al tema de las armas, pero sobre todo al lavado de activos, que todavía no existe una clara estrategia por parte del gobierno nacional dentro del Plan Fénix al lavado de activos, que hoy por hoy en el Ecuador y en el mundo es una de las economías más activas y que mayor circulante le deja. Es Grace Jiménez, analista y consultora política. Muchísimas gracias, Grace, por acompañarnos estos minutos en la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias por el espacio, un fuerte abrazo desde el Ecuador, y Colombia no tiene una realidad distinta a la nuestra, sin embargo siempre es importante unir esfuerzos, aunar todos los esfuerzos para que podamos salir de la violencia que nos ha quitado vidas, sueños, pero sobre todo ha estado en contra de los estados de derecho de nuestros países. Un fuerte abrazo. Igual para usted.